Al final, le preguntaron en qué pensaba gastar el dinero que había ganado, y Shurensha admitió que su primer amigo lo estaba pasando mal para salir de Ulan, y ella quería comprar cosas bonitas para compartirlas con él. La amiga se mostró visiblemente interesada, porque sabía que Isen, la recién nacida, solía hacer grandes viajes, por lo que parecía que aquella amiga le era muy cercana. El pastelero le explicó que había estado hablando con un hada que había conocido recientemente y que no tardaría en llegar. Mientras tanto, Remy se dio cuenta de que, en su opinión, es mejor no decirle a nadie que nació en Ulan, porque no solo la gente de todo tipo es peligrosa, sino que el propio dueño del castillo puede venir a buscarla. Resulta que el dueño recibe periódicamente listas de hadas que viven en la calle, y también organiza grandes recepciones a las que invita a hadas fuertes y especiales. Pero si ella es Shurensha, el hada de las flores que nació en Ulan, seguro que recibe una invitación. Sin embargo, puede que él no la conozca, pero sí que haya visto crecer la flor en la prisión, por lo que debería tener más cuidado. Antes de pensar en todo esto, primero era necesario idear algunas características que la gente pudiera utilizar. La niña sugirió la idea de que era una pequeña hada que venía del sur, conocida como el hada que deseaba la riqueza, y la razón por la que venía aquí era para vender sus flores a precios elevados. Mamingo apreció esta idea, y de hecho había muchos ejemplos de ello. El hada también apreció la idea, diciendo que si no hubiera sido por Remy, habría tenido que seguir sufriendo sola. De repente, la niña se quedó callada, y en un segundo agarró al hada de las flores y empezó a estrechársela, diciendo que no entendía cómo alguien podía ser tan amable como para querer guardársela en secreto en el bolsillo y llevársela consigo. De repente, oyó una voz contrariada que le preguntaba quién estaba atormentando a su Pink. El hada mayor no se alegró de que se burlaran del hada pequeña, aunque no era así. Y la heroína, aún en sus brazos, se alegró de ver a su amiga, por lo que inmediatamente anunció que por fin se le había ocurrido un nombre. En este caso, por fin podían presentarse la una a la otra. La mayor empezó primero presentándose como Kranfa, el hada de los minerales, y su nombre era Klondaya, pero todo el mundo la llamaba simplemente Daya. La heroína se alegró de conocerla y se presentó como Isen, el hada de las flores, llamada Shurensha. El hecho de que fuera un hada de las flores sorprendió a la anciana, porque no entendía cómo un hada con tanto poder podía nacer en Ulan. La amiga pastelera le ofreció sentarse y comer algo, ya que habían terminado con la presentación. Daya, en respuesta, ofreció a la más joven transformarse en humana, y si era necesario, estaba dispuesta a compartir su energía. Entonces, la mayor decidió transformarse primero en una mujer adulta. Tras ella, la heroína hizo lo mismo, tras lo cual su amiga dijo, algo avergonzada, que lo había esperado, pero el resultado fue aún mejor, y Shurensha, en forma humana, era una verdadera belleza. Y cuando todos estuvieron listos, Mamingo se ofreció a sentarse mientras traía té y aperitivos. En cuanto la mesa estuvo puesta, la heroína explicó la situación y le dijo a su amiga mayor que, debido a las circunstancias, tenía la intención de ganar dinero vendiendo flores. Mirando la hermosa flor que adornaba la mesa, Daya preguntó cuántas podría hacer a la vez. Y después de pensarlo un poco, Shurensha dijo que probablemente podría hacer unas 15. Su intención era venderlas una a la gente del mercado, pero la idea fue rechazada de inmediato. Le señalaron que no se daba cuenta del valor de sus flores y que debería intentar aprovechar al máximo su potencial. Por lo tanto, la mujer echó de menos lo que se podía vender en Flora Special y el acondicionador estuvo de acuerdo con la idea, añadiendo que lo ideal era venderlas con un lazo. Flora es la mejor florista de Ulan. Su habilidad para tejer armoniosamente las flores era digna de elogio. Las ataba con cinta con una habilidad espiritual, y la frescura duradera de las flores era su ventaja. Estas características impresionaron a Shurensha y comentó con ligereza que estas palabras por sí solas
hablaban de lo increíble que era y que tal vez se le podía confiar sus flores. Daya lo confirmó, diciendo que ella podría evaluar sus flores mejor que ellos y que ahorraría tiempo y sería más conveniente para la heroína visitarla antes de la venta. Pero era tarde esta noche, así que tendrían que ir a verla mañana temprano. Inesperadamente, Remy se ofreció a llevarla con ella, ya que podía mostrarle el camino. Cuando le preguntó si estaría ocupada con su trabajo de agente de bolsa, anunció con orgullo que estaba estudiando con su madre y que tendría tiempo. Sugirió las 8, pero la heroína no sabía si podría levantarse tan temprano, así que le ofreció un despertador. Entonces, Shurensha admitió que su amigo tenía algunas circunstancias y estaba encerrado en una habitación oscura sin luz solar, y allí estaban prohibidos los objetos personales, especialmente los despertadores que hicieran ruido. También le costó explicar que solo se lo contaba a los 3 porque sentía que podía confiar en cada uno de ellos. Todos agradecieron esta muestra de confianza y le aseguraron que guardarían el secreto hasta que ella quisiera contárselo a todos. Remy también se sorprendió por ello, pero sin embargo estuvo de acuerdo con los demás y le preguntó si necesitaba algo, porque si necesitaba cosas o información, podía ponerse en contacto con ella en cualquier momento. Sin pensárselo 2 veces, el hada le preguntó si tenía un libro que pudiera ayudarla a aprender a leer y escribir, ya que su amiga aún no estaba familiarizada con las palabras. La niña se lo pensó y le sugirió que podría tomarlo prestado de la biblioteca, pero eso ya era un problema, pues necesitaba una tarjeta de registro y un carné de socio de la biblioteca, que costaban dinero. La aprendiz de agente de bolsa dijo que no tenía más remedio que buscar otra manera, y con eso salió del establecimiento pidiéndome que la esperara. Daya, mientras tanto, preguntó a la heroína si no quería llamar la atención del dueño del castillo, en cuyo caso debería haber añadido algunas características a su historia. Se sugirió lo siguiente. Había venido al sur para ganar dinero y se había encontrado con ella allí, y Daya era un hada que custodiaba el gremio de artesanos que más dinero ganaban en el imperio. Tras escuchar a la joven hada, Daya la llevó a Ulan para vender flores. Con semejante historia, probablemente ni siquiera el dueño del castillo se interesaría por ella, porque solo se relacionaba con hadas de batalla del rango de bacalas o superior. Mamingo también decidió hacer una pregunta y se interesó por cómo cuidar de su flor, porque quería admirarla durante mucho tiempo, pero ella no entendía de qué estaba hablando y por eso le dijo que podía cuidarla como a las demás plantas. Aunque sus flores tenían el poder de alejar la muerte, habría que esperar para ver cómo funcionaba. Entonces, el hombre señaló que aún era un hada pequeña y que por lo tanto no parecía saber mucho sobre sus flores, lo cual era triste, porque él deseaba que las flores pudieran vivir mucho más tiempo. Estas palabras fueron muy agradables para el hada de las flores, por lo que se ofreció a cultivar una flor nueva para él cada vez que viniera a este lugar. Después de todo, él había sido muy amable con ella desde su primer encuentro, y esto era lo menos que ella podía hacer para recompensarle. Shurensha sabía que si se hacía amiga suya, podría volver a pedirle un pastel, y él no se enfadaría si ella seguía preguntándole el nombre de las galletas y el pan, y algún día él le enseñaría a hornear, y entonces ella podría regalarle golosinas a Río. Parecía un buen sueño, y no había razón para no perseguirlo. Algún tiempo después, Remy regresó y trajo consigo el libro de ejercicios de lengua que había utilizado de niña. La biblioteca tenía un tiempo limitado para prestarlo, pero como era su objeto personal, podía estudiar sin pensar en el tiempo. Todos estos actos de bondad llegaron al corazón de la joven hada y comenzó a darles las gracias. Mamingo por la tarta, Daya por el reloj y Remy por el libro, estaba muy agradecida a todos ellos. La niña notó que se sentía incómoda al decir esto con lágrimas en los ojos. A Daya, mientras tanto, se le ocurrió una idea interesante, y diciendo que Remy y Shurensha eran muy parecidas, sugirió que se obligaran mutuamente con un acuerdo de agencia. Por agente
entendía un corredor exclusivo que actuaría como intermediario, ayudando a reunirse con quien el cliente deseara y colaborando en cualquier negocio. Remy podía parecer una tonta, pero en realidad era muy capaz. Al fin y al cabo, es la hija de Sup, el mejor intermediario del imperio, y a través de Remy se puede conseguir todo lo que uno quiera. Daya pensó que harían un buen equipo, pero solo Heroína estaba muy preocupada por ello, porque no tenía absolutamente nada que ofrecer por el contrato. Pero esto resultó no ser así, y la chica puso su precio. One Flor estaba dispuesta a firmar un contrato con ella si le daba una flor cada vez. Esto no fue un problema, pero Shurensha pensó que esto no era suficiente, pero su compañera le aseguró que sus flores realmente valían la pena, y la chica lo sabía con certeza, a pesar de que era nueva en el corretaje. Remy aún estaba aprendiendo de su madre, así que esperaba que la entendieran si era un poco torpe, y sería su primer contrato de agencia. El hada sintió ese entusiasmo y esas ganas de ayudarla, así que no tenía motivos para negarse. Se decidió firmar el contrato aquí al día siguiente, y la joven agente llevaría consigo todos los documentos necesarios. En cuanto la chica se marchó, la mayor se dio cuenta de que mañana podría tener una agenda muy apretada si tenía que firmar su primer contrato y vender flores. De repente, Mamingo se acercó a ella y le pidió permiso para firmar un contrato con él, y al igual que Remy, una flor le bastaría como recompensa. Y a cambio, él le permitiría llevarse todo el pan que necesitara. Para ella, eran condiciones muy agradables, aunque sentía que se le pedía muy poco. Pero la pastelera recordó las palabras de Remy de que sus flores valían la pena. Después de todo, eran las únicas que había en el mundo. Le gustaban sus flores más que todas las demás, y le gustaba cómo se alegraba de comer el pan que había hecho. La joven hada se alegró mucho de oír esto, y con gran placer aceptó hacer un contrato con él. En este caso, él le entregó su tarjeta de visita, que indicaba que era el propietario de Berry Berry, alguien llamado Berryland. Resultó que no solo era un hada, sino también una amiga íntima de Daya. Pero en ese momento se encontraba de viaje y, por lo tanto, no estaba disponible. Al final, la mayor resumió que Shurensha firmaría 2 contratos mañana, así que sería buena idea ir a prepararse para mañana. Más tarde, el hada volvió con su primera amiga y le trajo dulces de una pastelería familiar que debían estar deliciosos. En ese momento, Ryo aprendió una nueva palabra para la felicidad. Cuando los dos estaban llenos, Shurensha sugirió con entusiasmo que estudiaran un poco. Sacó un cuaderno de ejercicios y dijo que era esencial para aprender el idioma y que debían empezar con algo sencillo. Así que lo primero que hicieron fue aprender el alfabeto, y el niño repitió alegremente tras su profesora. Luego llegó el momento de aprender a escribir, pero no fue tan fácil para el hada de las flores, porque ni siquiera entendía cómo sujetar correctamente un lápiz. Al final, se dio cuenta de que ella misma tenía que aprender a coger un lápiz, así que hoy solo tendrían que leer. Al cabo de un rato, terminaron la lección, y su transformación llegó a su fin, pero hoy iba a enseñarle algo nuevo. Convertida de nuevo en una pequeña hada, sacó una tarjeta de visita, que ahora era aún más grande que ella, y le explicó que solía comprar pan en aquel lugar. Allí conoció a buena gente, el hada Daya, el aire acondicionado Mamingo y el corredor Remy. Avalarán su personalidad, le proporcionarán golosinas y cosas que desee, y un día podrán conocerse. Y mañana podrá firmar un contrato, y ya ha conseguido mucho, por lo que merece que la alaben. El niño no sabía cómo hacerlo bien, así que el hada le enseñó que debía acariciarle la cabeza con el dedo. Luego intentó hacerlo con suavidad y recibió las gracias por ello, ya que tales acciones le daban fuerza. Y aunque Ryo aún no entendía muchas cosas, estaba dispuesta a hacer todo lo posible por él, porque quería enseñarle el mundo y alimentarle mucho. El niño se dio cuenta de lo que tenía que hacer y empezó a acariciarle el hada. Pero también le pidió que le dijera que era una buena chica y que podía hacerlo todo. Y el amigo le repitió cada palabra sin dudarlo. Para ello, se decidió a dormir un poco, porque hoy había gastado toda su energía, y por eso quería dormirse pronto.
Al día siguiente, como de costumbre, la ciudad estaba abarrotada, incluida la gente que iba a la pastelería a por postres. Mamingo lo pasó mal, pero intentó que todo saliera bien. La gente lo veía con simpatía, ya que por la mañana tenía muchos clientes, pero el encargado decía que todo era gracias a la flor. Y solo ahora, la gente prestaba atención a esta flor mágica y empezaba a preguntarle de dónde había sacado algo tan bonito, porque querían algo así para ellos. Pero el pastelero aseguró que no podía ayudar con eso, porque la flor le había llegado por accidente. No lo sabía con certeza, pero pensó que pronto Flora vendería flores así. Aquel día cerró temprano, y para entonces ya estaba todo vendido. El amigo también preguntó al hada cuáles eran sus impresiones después de la observación secreta. Y ella se mostró muy curiosa, porque su pan es realmente muy popular. Pero el pastelero debía su éxito a la flor, porque se veía a la gente preguntar dónde podían comprarlas, todos alabando la flor por su belleza. Como dijo en su último encuentro, a la gente de Ulan le gustan mucho las flores. A causa de la plaga oscura, en cuanto el sol bajaba por el horizonte, se volvía negro como el carbón. Y aunque sabían que pronto se marchitarían, seguían manteniendo plantas vivas en sus casas, ya que las plantas absorbían la plaga. El hecho de que sus flores pudieran absorber la muerte hizo que Shurensha se alegrara de haber nacido aquí como hada de las flores. Mientras hablaban de esto, un nuevo invitado entró en la casa y resultó ser un joven agente que había venido a buscar al hada. También traía un contrato, así que ambas tuvieron que leerlo. En él se establecía que, durante un año, Mamingo Berry proporcionaría a Shurensha confitería ilimitada, y el hada, a su vez, cultivaría flores para él en macetas. Al confitero le gustaron las condiciones, así como a la heroína. Entonces, el hombre dijo que no hacía falta casi ninguna corrección y que podían poner el sello, pero la corredora se negó, ya que hoy iba a ir con Shurensha a muchos sitios y por lo tanto podrían poner el sello juntos más tarde. Mamingo no pudo ir con ellos porque tenía que prepararse para la venta de la tarde, pero quiso darles una galleta especial para que se la llevaran y les pidió que cuidaran de Shurensha porque no necesitaba dinero. Después de eso, salieron juntos del edificio y se decidió hacer un sello antes de ir a Flora. Como la joven hada no sabía lo que era, se le explicó que se necesitaba un sello especial para el contrato, llamado Contendum, que estaba hecho de minerales. Se trata de un mineral que es creado personalmente por el gobernante de las hadas. Si el contrato es violado o rescindido unilateralmente, el contratista recibirá la maldición del mineral y no podrá crear nuevos contratos durante mucho tiempo. El pago del sello podría hacerse más tarde, pero antes había que hacerse una fotografía para conseguir una tarjeta de registro, pero no debería llevar mucho tiempo. Shurensha tuvo algunos problemas para sonreír con naturalidad delante de la cámara, pero al final salió bien. La heroína ya estaba mareada de hacer tanto por primera vez en un día, pero como ya habían cogido el sello y la foto, podían ir a la reunión con Flora. Pero antes, el hada de las flores le preguntó qué clase de persona era Flora. Resultó que, hace 5 años, se convirtió en una florista que abrió su propia tienda. Ahora puede que solo tenga 17 años, pero ya ha tenido un gran éxito. Cuando se le preguntó si Shurensha solo podía hacer un tipo de flor, confirmó que sí, porque para cultivar todas las flores hay que cumplir ciertas condiciones. A saber, que durante la promoción, ella debe elegir el atributo flores. Para esto se necesita ser una gran profesional y esforzarse mucho, ya que escuchó que no hay muchas hadas así. Remy se dio cuenta de que incluso su madre no veía a menudo tales hadas, y el hecho de que se reuniera con hadas de alto nivel en absoluto sorprendió a la heroína. También la llamaban la mejor agente de contratos espirituales del imperio, y su hija soñaba con superarla algún día. Así que ella esperaba que su cooperación continuara por mucho tiempo. Mientras hablaban, sus pies se dirigieron al edificio correcto, Flora Ivy, la floristería Flora. La encontraron trabajando,
pero se alegró de ver una cara conocida. Inmediatamente le preguntó si la gente había venido a reservar flores, pero ella le aseguró que hoy estaba aquí para cooperar. Entonces Remy le explicó que había firmado un contrato con el hada, así que era el momento de conocerla en persona. La chica le presentó oficialmente al hada, que venía a vender flores, y se llamaba Shurensha. La propia Flora estaba muy sorprendida por este encuentro. No podía creer que vería un hada tan joven aquí en Ulan. Y lo primero que hizo fue preguntarle si había nacido de una gota mágica que había caído recientemente del cielo, y resultó ser cierto. Y ahora era el momento de seguir su historia ficticia. Así que explicó que había seguido al hada Daya y que había venido aquí para ganar dinero, porque le habían dicho que viniendo aquí podría vender flores. Así que, en primer lugar, la heroína le pidió que le tendiera la mano para darle una flor en señal de pedirle que la cuidara. Y habiéndolo hecho, el hada mágica sopló fácilmente sobre su mano, en la que apareció una flor en un momento. Y Flora se puso muy contenta, porque por fin había encontrado la flor que los clientes buscaban últimamente. Hoy llegó una multitud de visitantes preguntando si aquí se vendían flores así. Y ella se preguntó qué tipo de flor estarían buscando. Pero ahora todo se aclaró. Una flor que podía calentar el corazón con una sola mirada. El color de los pétalos era suave, pero también brillante, y las hojas eran redondas y voluminosas. Tenía un encanto que atraía la atención de la gente. La valoración era muy alta, y cualquiera podía darse cuenta. Flora le dio las gracias por acudir a ella y aceptó vender flores, y cuando le preguntaron cuántas podía cultivar en un día, obtuvo el número 15. Después de pensarlo un poco, la dueña sugirió que el precio de compra de una flor sería de 100 milésimas, por lo que se podría vender ahora, pero en un futuro próximo se podría subir a 1 millón. Sonaba a mucho, pero la joven hada no entendía muy bien de cuánto se trataba. Pero Remy le explicó que era increíblemente mucho, porque un trozo de pastel en la confitería costaba 10,000, lo que significaba que podía conseguir 10 trozos por una flor. Ahora pensó que podía ser un sueño, así que decidió intentar despertarse, pero no pasó nada. Para el hada era difícil de creer, así que preguntó si todas las flores eran tan caras, y no era verdad. Y una rosa, por ejemplo, costaba 20,000, pero sus flores eran especiales. Entonces, Flora ahora se ofreció a trabajar solo con ella, porque quería explorar sus flores tanto como fuera posible. Shurensha aceptó, aunque le advirtió que no podría venir a menudo, ya que no podía salir libremente del lugar donde vivía. En ese caso, la vendedora se ofreció a proporcionarle un medio de comunicación que pudiera utilizar el día que no pudiera venir. Remy, que acababa de acordarse de esto, se ofreció a comprar un comunicador y, tras recibir el permiso, decidieron firmar un contrato. Ambas partes quedaron satisfechas con el contenido del contrato y, tras recibir la confirmación, Flora sugirió que se reunieran en Berry Berry un poco más tarde y firmaran allí el contrato. Ahora se dirigían a la administración del castillo, porque necesitaban hacer una tarjeta de registro. Resultó que, cuando un hada se presentaba, introducía su nombre, nivel de atributo y rango, así como un garante de su estancia, y Remy sería su garante. Así que llegaron allí, pero como había mucha gente en el castillo, la chica me pidió que la siguiera. Lo primero que tenía que hacer era rellenar el papeleo como un ser humano. Y lo segundo era mostrar directamente su propia habilidad. El empleado estaba tan encantado que no podía apartar la mirada, lo que puso nerviosa a la heroína. Pero Remy intervino y le pidió que se diera prisa. Luego le susurró al hada que impresionó a mucha gente, porque desde el momento en que se transformó en humana, no podían apartar los ojos de ella. Y se notaban los ojos de la gente, que se dirigían todos solo a la joven hada, aunque ella seguía pensando que acababa de hacer algo malo. La corredora también se dio cuenta de que no había muchos niños en Ulan, y por eso llamó aún más la atención. Al cabo de un rato, la tarjeta de registro estaba lista para usarla en los casos en que fuera necesario confirmar su identidad. La heroína estaba encantada de haberlo conseguido,
y su amiga le dijo que podía utilizarlo para hacerse el carné de la biblioteca. Y si en el futuro seguía necesitando su ayuda, podría ponerse en contacto con ella en cualquier momento. Así fue como aceptó la ayuda de Remy y pudo hacerse un carné de biblioteca. Después, fueron a una tienda a comprar un teléfono móvil. Primero, intercambió números con Remy y finalmente llegó la hora de ir a la reunión. Todos los socios se reunieron en una pastelería para firmar el contrato. Al final, todos pusieron sus sellos y la última en hacerlo fue Shurensha, que lo hizo sin dudarlo. Y ahora, el agente anunció oficialmente que todos pasaban a ser trabajadores contratados. Todos los presentes estaban muy contentos de haber podido firmar un contrato con ella. Flora comprendió que este contrato con un hada de las flores es realmente muy raro y está muy agradecida por ello. Y Mamingo anunció oficialmente que si ya tenían un contrato, entonces Shurensha podía tomar todo lo que quisiera. Mientras los dos hablaban de ello, las chicas susurraron que Mamingo parecía ser ahora una persona completamente distinta y que no estaba muy claro cuándo pensaba revelar su verdadera identidad. Más tarde, la heroína volvió con su primer amigo y le contó todo lo que le había pasado hoy y le preguntó si había hecho un buen trabajo. Pero Río, en ese momento, tenía una cara que expresaba total incomprensión. De repente, el chico empezó a mirarla fijamente, lo que hizo que ella se sintiera preocupada. Pero unos segundos después, se acercó y le preguntó quién lo había hecho. Un momento después, señaló su cara enrojecida y volvió a preguntar quién lo había hecho. Ahora Río estaba lleno de seriedad y diciendo que le dolía, volvió a preguntar quién lo había hecho. La heroína, al darse cuenta de lo que estaba pasando, empezó inmediatamente a negarlo, diciendo que lo había hecho ella misma y que el espacio estaba muy contento porque sus flores se venderían a un precio muy alto. Sin embargo, incluso cuando se lo explicaron, el chico seguía preocupado por si el hada había resultado herida. Así que tuvo que prometerle que si alguien les hacía daño, ella se lo diría. Entendía perfectamente lo preocupado que estaba Río por ella, así que solo tenía que convencerle de que no era nada. Como tenía forma humana, podía practicar escribiendo cartas. Y así empezaron con las técnicas para sujetar el lápiz. Y al final, al firmar contratos, tuvo que escribir su nombre muchas veces hoy. Cogiendo un lápiz, empezaba a mostrarles cómo escribir correctamente su nombre. Y justo después, escribió su nombre, Rioren. Entonces, llegó el momento de que el alumno escribiera, y el profesor le elogió inmediatamente por haber cogido el lápiz correctamente la primera vez. Sin embargo, en el momento en que escribía su nombre, se paraba una y otra vez. Por supuesto, lo hacía bien, pero solo escribía el nombre de ella, una y otra vez. Cuando le preguntaron si realmente le gustaba tanto su nombre, dijo que sí sin dudarlo. Era bonito, pero debería haber intentado escribir su propio nombre. Al final lo consiguió, y el hada lo elogió por ello, y le sugirió que leyera un libro de cuentos de hadas que le habían prestado en la biblioteca y que se fuera a la cama. Al cabo de un rato, terminó el cuento diciendo que el polluelo, en el vasto cielo, podía ver un mundo aún más grande. Shurensha comentó que el pájaro era realmente increíble, y Río es tan increíble como el pájaro. Pero Río, sin contestar, no apartaba los ojos de su amiga, y ella supuso que estaba pensando en otra cosa. Y simplemente dijo las palabras contrato, contratista, y quedó claro que le interesaba saber qué era un contrato. Se le explicó que un contrato es una promesa por parte de cada una de las dos criaturas de darse mutuamente algo de valor, y cada una de sus nuevas amigas ya le había dado algo, pero a cambio el hada le había prometido cultivar sus flores para ellas. Era realmente asombroso que sus flores tuvieran tanto valor, por lo que se preguntó si las flores de su primera amiga también serían importantes para ella. En ese caso, estaba dispuesta a darle una flor, pero él tenía que darle algo a cambio. Pero el chico, inesperadamente, dijo su nombre y añadió que le daría Rioren. Esto solo confundió a la heroína, y ella le explicó que él era mucho más valioso que sus flores. Pero él no pareció pensar así, y se arrastró más cerca,
Luego dijo que el hada era valiosa y que firmaría un contrato. Shurensha sintió como si su núcleo estuviera a punto de explotar. Era un día extraño de verdad, como un sueño que nunca termina. Finalmente, el hada le preguntó qué tipo de contrato quería hacer y Ryo dijo la palabra alma. Esto confundió visiblemente a Shurensha y explicó que un contrato así no es sencillo. El contrato del alma es un sello de la existencia del otro. Si una persona abre la puerta del alma, Soulim, entonces se convertirá en un Souler, que será capaz de utilizar el poder del hada. El alma de la persona y el hada se conectarán y la persona se convertirá en un Souler, solo de esta hada. Esto se llamaba un contrato de alma. Y después de decir eso, la heroína le preguntó si todavía quería firmar un contrato con ella, aunque no tuviera el mismo poder que las otras. Sin dudarlo, Ryo accedió y le pidió que firmara un contrato de alma con él para que pudieran permanecer juntos de por vida. Estaba claro que el chico estaba decidido, pero la heroína tuvo que apartarlo, explicándole que ahora no funcionaría. Pero ahora se negaba a firmar el contrato no porque le odiara. Era una elección que había hecho por sí misma. Una persona que había firmado un contrato con un hada tendría una marca de hada en su cuerpo y era examinada todos los días. Y en tal situación sería imposible ocultar la marca de hada. Y debido a ello, se enfrentaría a aún más dificultades de las que estaba enfrentando ahora. Shurensha no quería ponerle en tal peligro, pero en cambio estaba dispuesta a prometerle algo, que se convertiría en su primer contratista de almas. Ella también era todavía joven, y era demasiado difícil para ella hacer un contrato de alma todavía. Pero cuando se fueran de aquí juntos, Shurensha crecería, y entonces sería el momento adecuado. Pero hasta entonces, ella no iba a hacer uno con nadie, y por eso ahora le pedía que esperara un poco más. Al final, el chico aceptó de buen grado esperar un poco más, y se lo agradeció. Al cabo de un rato, la heroína voló a la pastelería donde se encontró con Mamingo y Remy. Allí, ella realmente quería preguntarme algo, y luego admitió que en realidad le había hablado mucho a su amiga sobre ellos dos, pero no sabía cómo presentarlos. Así que quería preguntarles si podían llamarse amigas. Aceptaron sin dudarlo, y Remy, una vez más por cutrés, pensó en llevarse al hada con ella. En este caso, Shurensha sugirió que se dirigieran la una a la otra como tú, y recibió el consentimiento. En cuanto el hada se fue volando a sus asuntos, la corredora golpeó la mesa, diciendo que no entendía cómo podía ser tan amable. Y luego acusó al pastelero de que él también estaba loco por ella, pero solo fingía estar tranquilo. Al preguntarle por qué le acusaba, le dijo que ni siquiera le gustaban las flores. Con una leve sonrisa, Mamingo confirmó que nunca le habían gustado las flores, pero que las de Shurensha eran especiales. Siempre es un hada muy sincera y alegre, y sus flores se parecían a ella. Y quizás esto esté relacionado de alguna manera con su atributo adicional. El atributo de un hada se dividía en principal y adicional. Por ejemplo, la flor Shurensha representaba su atributo principal, y el carácter del hada y el grado de simpatía revelaban el atributo adicional. Pero en opinión del pastelero, Shurensha parecía mona, no por este atributo. En su opinión, no había ninguna relación con el atributo desde el principio. Es loable, pero al mismo tiempo triste que el hada recién nacida se esforzara mucho por su amiga, y esto la hizo parecer alguien. Si existiera un niño así, podría sentir lo mismo. De repente, Remy se dio cuenta de que la amiga de la que hablaba el hada parecía ser una prisionera, encerrada en los pisos superiores de Aifos. Había quedado claro cuando ella había preguntado por el dueño del castillo, y si hacía caso a sus palabras, definitivamente estaba encerrado en régimen de aislamiento, y el hada había hecho amistad accidentalmente con un criminal grave en un lugar así. La chica había oído que no era un lugar donde se pudiera vivir, así que le pidió su opinión al pastelero, ya que él lo sabía mejor que nadie. Después de todo, el señor Mamingo Berry es un delincuente con 8 condenas previas.
En ese momento, el pastelero se puso sombrío y convino en que el lugar parecía un vertedero. El amigo recordó que también se había quejado de que el pan allí no era sabroso, y resultó que empezó a hornear por eso. Cuando le preguntaron quién suele estar en aislamiento, dijo que allí hay delincuentes muy peligrosos, pero también se encerraba a almas fuertes. Estaría muy bien que ese preso fuera al menos un poco amable. Pero si había terminado, le pidieron que se fuera porque estaba cerrando la panadería. Ahora iba a volver al campo de exterminio, y allí iba a matar. Toda la noche. En el campo de la perdición, en el campo de rango B, Solar Sheptarim Mamingo Berry fue visto ese día. Era uno de los pocos que podría haber ido al frente, pero parece que alguien más se opuso. El mismo tipo se acercó y saludó burlonamente a su viejo amigo. Afirmó que no estaba seguro de si los famosos se acordaban de gente como él, pero recientemente se habían producido algunos cotilleos interesantes sobre su persona. En concreto, se trataba de una joven hada de las flores que había nacido recientemente. Se decía que Mamingo la había seducido y firmado un contrato, así que quería saber si tenía algún buen talento, porque él también quería seducir a la ingenua hada. Pero antes de que pudiera hablar, la guadaña apareció en su garganta, y el propio Mamingo le pidió que vigilara cuidadosamente su boca si no quería morir a sus manos. Mamingo, en ese momento, no mostró más emociones que un frío odio, y sin embargo pidió que le repitieran quién había seducido a quién. Esto incluso hizo reír un poco al pastelero, porque este tipo era tan obvio que resultaba ridículo. Ahora entendía perfectamente lo que el hada estaba utilizando como excusa para iniciar una batalla. Pero quizás la cabeza que se le ocurrió esto era demasiado pesada, y por eso Mamingo se ofreció a soplársela en un segundo, que ni siquiera sentiría nada. Sin embargo, no se lo permitieron, y uno de los presentes le pidió que dejara de jugar y se fuera a cazar, pues no merecía la pena malgastar sus energías. El hombre accedió y, al despedirse, pidió al insolente muchacho que tuviera más cuidado de no volver a llamar su atención. Después de todo, la próxima vez todo podría acabar mucho peor. El que le disuadió se alegró de hacerlo, aunque sabía que Mamingo tenía mal carácter. No obstante, tuvo que armarse de paciencia, porque aquel hombre era un hábil cazador. Fue Mamingo quien inició la lucha, irrumpiendo entre la multitud de monstruos y despedazándolos uno a uno como si hubiera nacido para ello. Los combates en el campo de exterminio son similares entre sí. Es una batalla para destruir el Capidum, que se desarrolla sin fin hasta que se encuentra la verdadera perdición, que es el núcleo. Cuanto más dura la batalla con la perdición, más peligrosa se vuelve la profanación de la perdición, y los cazadores con un ego débil pueden ser absorbidos por la perdición. Pero los cazadores en primera línea, que se enfrentan directamente a Capidum, corren un riesgo mucho mayor que los demás, porque son muy sensibles a la gestión de su ego. Y sus métodos de gestión son diversos pero sencillos, como tener una planta que absorba la muerte, o tener una afición a la que dedicarse por entero, o pensar en alguien que calme su mente y su alma. Y Mamingo, con un sentimiento de satisfacción, pensó en lo bonito que sería que el mañana llegara antes. Y así, en la pastelería al día siguiente, el pastelero saludó alegremente al hada y le trajo la tarta que había pedido la vez anterior. Pero quería decorarla ella misma, y todo porque su amigo había terminado sus estudios de idiomas. Y en honor a ello, quiso darle una tarta como felicitación. Escribió su nombre en chocolate en la parte superior y decoró los bordes con sus propias flores. Una vez terminada, Flora y ella decidieron envolverla lo antes posible, así que envolvieron el regalo en una bonita caja. La amiga se dio cuenta de que el hada también se había adornado, porque ese día era muy especial. Comparada con su aspecto cotidiano, estaba aún más guapa. Se despidieron, y sus amigas le pidieron que le transmitiera sus saludos por su éxito académico. La heroína se fue volando feliz, y el pastelero preguntó a la vendedora si las flores de hada se vendían bien, y ella le confirmó que eran muy populares, por lo que había tenido que subir el precio a 300,000 por pieza. Eran tan populares que los estaban comprando,
Así que era bueno que se preocupara por el dinero. Shurensha ganaba ahora decenas de millones y, a este ritmo, podría amasar una fortuna y hacerse mucho más famosa de lo que era ahora. Solo que a Flora le preocupaba mucho que el dueño del castillo se fijara en ella muy pronto. Mientras tanto, el hada trajo una tarta y encendió velas especialmente para su primera amiga. Le recordó cómo era en el libro, cuando el oso soplaba las velas de la tarta y le pidió que hiciera lo mismo. Era su regalo del hada, y él estaba muy contento, explicando que estaba de buen humor. Pero, de repente, las velas empezaron a derretirse, y a la heroína le entró el pánico de que la cera manchara la tarta y se estropeara. Así que echó mano de ellas. Pero Río, al ver esto, interceptó las velas antes de que su amiga pudiera tocarlas. La tarta cayó al suelo, pero el hada estaba preocupada por las manos del niño, que había agarrado las velas encendidas. Tenía quemaduras en las manos, lo que confundió a Shurensha, que le preguntó por qué lo había hecho. Sin embargo, el chico no vio ningún problema en ello, y le explicó que le habría hecho daño, porque la llama de la vela es caliente y peligrosa, y se habría hecho daño si la hubiera agarrado. Pero Ren, él se preocupaba por ella, y no podía dejar que se hiciera daño. Tratando de aliviar sus heridas, la heroína le dijo que él era tan importante para ella como ella. Por lo tanto, ella no debería hacer nada como eso en el futuro, porque le duele verlo sufrir. El chico tomó sus palabras directamente y se molestó por haber herido a Ren. En respuesta, Shurensha empezó a excusarse diciendo que no lo decía en serio, y por eso ahora simplemente le pedía que se valorara más. Pero antes, tenía que curarle la herida. El hada quería que su amigo se diera cuenta cuanto antes de que solo estaba temporalmente atrapado bajo tierra. Era una semilla preciosa que no podía ser sustituida por nada más. Y como hada de las flores, era responsable y estaba dispuesta a asegurarse de que creciera. Por suerte, la herida se curó bastante rápido, lo que la sorprendió un poco, ya que era la primera vez que una herida desaparecía tan rápido con la ayuda de Fatares. Mientras pensaba en esto, oyó un ruido extraño, y resultó que el chico se estaba comiendo la tarta del suelo, diciendo que lamentaba el valioso regalo. Al cabo de un rato, los hombres de la túnica llevaron al muchacho de vuelta a su habitación y, al final del procedimiento, declararon oficialmente que su corrección mental había terminado. Finalmente, su yo quedó completamente suprimido, pero esta vez había otro hombre en la habitación que se dirigió al hombre mayor como profesor y le preguntó si eso significaba que el entrenamiento empezaría el mes que viene. El hombre de las gafas se lo confirmó, añadiendo que tendría que informar de ello al propietario. Y el estudiante señaló burlonamente que, después de todo, su yo interior había sido destruido, y este rebelde era estúpido. Pero el hada no pensó así, porque sabía que su río había engañado a todo el mundo. Entonces le susurró al chico que hoy volaría tras los investigadores y que se encontrarían en la habitación un poco más tarde. Así que se fueron juntos, y Shurensha se dio cuenta de que, según estas personas, subieron en un ascensor y los dos llegaron a la zona 4, que vale la pena recordar. Los investigadores que llegaron a la zona 4 entablaron una conversación durante una comida que no fue de su agrado. La ración de comida que le dieron a Río era completamente diferente, con café caliente y comida fresca. No podía creer que esas personas que estaban torturando al niño ahora hablaran con calma y sencillez, lo que lo hacía aún más horripilante. Al parecer, el investigador con gafas estaba al mando, así que si le seguía, podría aprender algo sobre Río. Siguiéndole, llegó al segundo piso del castillo. Decía Dominic Grayson, y se dirigió a su laboratorio privado. Mirando los documentos que tenía sobre la mesa, se dio cuenta de que había recibido información sobre reactivos, lo que significaba que el desarrollo del Lycodium había terminado por fin. El hada había leído que se suponía que hacía la piel más fuerte y a prueba de balas, pero no estaba claro en quién se iba a utilizar. Al lado, vio un documento con la inscripción BCP, que era el código asignado a Río.
También decía que de las 20 personas que sobrevivieron, los números 6, 11, 14, 20 fueron asignados a estos niños, números 1, 2, 3, 4, en orden de edad. Resultó que, además de Río, hubo otros niños que pasaron por estos horribles experimentos, pero no se sabe qué ocurrió con esos niños supervivientes. Las respuestas a estas preguntas estaban en una mesa cercana, a libre disposición. El propósito de este experimento era crear un ser con habilidades sobrehumanas, y todos los niños que participaron en él, excepto Río, murieron hace mucho tiempo. Además, durante los últimos 7 años, Río ha estado expuesto a una fuerte dosis tóxica de medicamentos que le causaron diversos efectos secundarios. Ahora todo había vuelto a la normalidad. Los reflejos sobrehumanos que había mostrado entonces, así como sus buenas capacidades regenerativas, eran el resultado de la droga. Sin embargo, el experimento se había registrado hacía 10 años, lo que significaba que Río había estado solo todo este tiempo, encerrado en una oscura prisión donde era sometido a crueles experimentos. Esta información le hizo llorar. Aunque el hada sabía que no debía, porque tenía que ser fuerte por él, era una pista importante que debía recordar. En ese momento, el investigador salió de la habitación y el hada le siguió. Allí se dio cuenta de que cuanto más alto era el piso, más lujoso era el mobiliario, y se preguntó qué habría en el piso superior. Un hombre se presentó en la entrada y pidió permiso para entrar, y ahora se lo pedía al alcalde. Era el señor de las tierras de Ulan, del castillo y de la prisión, el que se hacía llamar dueño de Río. Finalmente entró, ante el señor que esperaba noticias. En cuanto entró, lo vio de inmediato. Devilik Musel. Era un Solar Enarim, por lo que debía tener un buen olfato, y si ella se acercaba volando, él sabría inmediatamente que ella estaba allí. Por lo tanto, lo único que le quedaba por hacer era acercarse con la ayuda de Fatares, moverse. El investigador le explicó que no había ninguna peculiaridad y que la calibración y la fortificación deberían estar terminadas muy pronto. Todo iba incluso mejor de lo que el propietario esperaba, y eso significaba que el entrenamiento empezaría pronto. Por lo tanto, se dio la orden de empezar el entrenamiento inmediatamente. Cuando se utiliza la transferencia, el hada queda encerrada en el aura de la fuente, y todos los sonidos y la visión son borrosos. Pero si se escucha con atención, se puede entender lo que se dice. Así es como consiguió oír que el objetivo final es la torre de velas en 10 años, pero que necesita entrenarse para ir a la batalla en 4 años. Al final, el rey no quiso esperar más que eso. La palabra rey interesó a la heroína, porque significaba que alguien era más alto que este maestro. También había un montón de documentos sobre la mesa, y tras echarles un rápido vistazo, quedó claro que USP era un proyecto infantil de Valma. Volando por la ciudad, el hada se preguntó qué era Valma, porque obviamente estaba conectada con Río. Mientras volaba por las calles, oyó hablar a 2 hombres, uno de los cuales afirmaba que por fin había encontrado el arma Valma y que no tenía precio. Si escuchaba con atención, podía oír la palabra Valma con bastante frecuencia, pero no sabía quién o qué era, así que tenía que preguntarle a alguien. Necesitaban a alguien que tuviera buenos contactos y pudiera encontrar información fácilmente, y esa persona era Remy. El hada voló hasta el despacho de la chica, que se alegró muchísimo de ver a su amiguita. Abrazando a Shurensha, la agente le dijo cuánto la echaba de menos, y también le preguntó qué la traía a la oficina a una hora tan tardía. Pero necesitaba información, concretamente que era un arma Valma. Resultó que la fábrica Valma era una fábrica de armas dirigida por la propia Valma, y la calidad era la mejor de todo el universo, y las opciones eran buenas. Era un arma de alta calidad, pero costaba alrededor de 1 billón. Ya que Valma estaba a cargo de la producción en sí, era un precio razonable, y todas las armas de poder usadas por los hijos de Valma eran hechas allí. Remy estaba realmente sorprendido de que la heroína no lo supiera, porque Velma es la monarca de las hadas. Las hadas tenían una nueva característica con cada ascensión,
y un hada ordinaria solo podía tener 5 características. Pero había un pequeño número de hadas con la sexta característica. Un pequeño número de hadas que conquistaron la Torre de Velas demostraron su fuerza y superioridad con su esencia. Recibieron la última característica, la trascendencia, y se convirtieron en el patrón de las hadas, su maestro. Después de oír esto, la heroína quiso aprender aún más sobre Valma. Su amiga no podía negarse cuando se lo pedían con tales ojos, así que accedió a contarle todo lo que sabía. Velma era un hada macho y un hada guerrera muy poderosa. Era muy fuerte y tenía un gran reconocimiento por parte del universo. Sin embargo, su popularidad también se debía a su tarta única. Un hada de verdad solo podía tener un hijo de una criatura a la que amara. Valma, sin embargo, era diferente. Lo que amaba no era una criatura viva, sino una fuerza poderosa. Se decía que Valma quería poder para sí mismo, pero también quería un ejército, y cada día se acostaba con innumerables mujeres, y pronto nacieron muchos niños. La mayoría de los niños murieron, incapaces de resistir el poder de Valma, pero algunos sobrevivieron. Después de que esos niños crecieran y se convirtieran en fuertes Solar, pasaron a ser conocidos como los hijos de Valma. Con sus hijos, Valma desafió a la Torre de Velas y finalmente, hace 200 años, la conquistó con éxito. Fue el momento del nacimiento de un nuevo rey de las hadas. Sin embargo, más tarde, Valma volvió a desafiar el último piso de la Torre Eterna, y como resultado, todos sus primeros hijos murieron al fracasar. Pero su historia no terminó ahí, y el monarca desafió a la torre varias veces más, pero fue derrotado. Finalmente se escondió, y exactamente 30 años después, reapareció con sus otros hijos. Y como se trata de los segundos hijos, deben de ser más de 100. Aunque oficialmente se confirmó la presencia de 8 niños en su planeta, 6 de ellos murieron y los otros 2 desaparecieron. Según su amiga, esos niños simplemente fueron secuestrados, porque todo el mundo soñaba con un niño con semejante poder. Ahora Shurensha comprendía por fin la razón por la que Ryo, encarcelado en una horrible mazmorra y sometido a dolorosos experimentos, era el hijo del rey de las hadas. Eran noticias increíbles, pero ahora había que averiguar si el hada monarca seguía vivo, pero por lo que la niña sabía, había fallecido hacía mucho tiempo. Valma no hizo nada por encontrar a Ryo, así que ella era la única que podía hablar con él. Remy vio esta reacción y también se interesó por la razón por la que la joven hada de las flores estaba interesada en él. Pero la heroína le aseguró que solo había oído historias sobre su arma y que por eso estaba interesada. Después de todo, ella ahora sabía que él había sido intimidado debido a su terrible linaje. Pero Ryo, como otros niños, merecía ser amado. Mientras pensaba en esto, empezó a llorar de repente, y las lágrimas no paraban. Este repentino llanto asustó a su amiga, que empezó a preguntar qué había pasado. Pero Shurensha le explicó que, en su opinión, los hijos de Valma eran infelices y que era la primera vez que oía una historia tan inhumana. No obstante, se mostró agradecida por la detallada historia. Remy también se alegró de ayudar y se ofreció a volver siempre que hiciera falta. Con eso se despidieron, y el agente se preguntó si tendría algo que ver con aquel amigo. Esa misma tarde, el hada regresó al laboratorio de Dominic y empezó a buscar los registros que necesitaba. Al cabo de un rato, por fin encontró los registros de los niños Valma. La fecha de inicio fue hace 13 años, y el número de niños que participaron en el experimento fue de 20. Por orden del director de la prueba 13, y con el fin de crear un arma potente, se inició un proyecto para educar a los niños Valma para que fueran personas con autocontrol. El proyecto pretendía mejorar sus habilidades para igualarlas a las de Valma, que se especializaba en regeneración, fuerza increíble y combate. Muchos niños se vieron afectados, y Ryo estaba entre ellos. La página siguiente continuaba, afirmando que después de 2 años se registró el principal periodo de destrucción. En el mes 130,
un tornado de destrucción consumió el universo. Entre los nacidos en ese año, solo sobrevivió un participante, el número 20, que había nacido el día 13 del mes 13. Sobrevivió a la explosión de la energía de la muerte, por lo que se esperaba que tuviera una gran resistencia a la muerte. Fue una gran suerte que Río sobreviviera, pero no había información sobre su madre biológica. En cambio, todo lo que estaba escrito en el documento estaba relacionado únicamente con el experimento realizado con él. El objetivo del PCB era encontrar al niño más resistente y fuerte, y el resultado de la administración de la droga fue de 13 errores de 20, y solo 4 personas sobrevivieron. Entre ellos, Río era el más resistente, era el candidato más adecuado. Al volver a la celda, la heroína se transformó inmediatamente en humana y luego abrazó a su amigo. Ahora ella quería que él la escuchara con atención. Podría tomar un poco de tiempo, pero era necesario. Así que le contó todo lo que había aprendido, aunque fue un poco difícil para él. Pero Río le aseguró que lo entendía todo, que había nacido aquí, pero que no veía a su madre, porque era hijo de Valma y estaban experimentando con él. El hada lo confirmó, asegurando que Río era muy inteligente, lo que la entristeció aún más, porque no era el tipo de niño que debería estar encerrado en un lugar así. Shurensha se sintió culpable, porque si ella hubiera sido un hada más fuerte, podría haberlo rescatado de aquí, podría haberle mostrado lo hermoso que era el mundo que lo rodeaba, pero ahora no tenía ese poder. Este hecho la enfadó mucho, pero seguía siendo impotente y no podía ayudar tanto como quisiera. Pero el chico no pensaba lo mismo y decía que Ren no era débil, sino fuerte. Sin embargo, el hada seguía culpándose por no haber podido rescatarlo. A Ryoren ni se le ocurrió culparla, pues sabía que no era culpa suya, y el que era débil era él, y por eso ahora se disculpaba. La chica no entendía por qué se comportaba así, ya que era ella la que tenía que disculparse. Pero el amigo continuó explicándole que Ren siempre había estado a su lado y que, a pesar de ser débil, le daba comida deliciosa, le enseñaba a escribir y se convertía en su amiga. Al final, ella le hizo darse cuenta de que no estaba solo, por lo que ahora quería darle las gracias a Río y prometerle que intentaría ser más fuerte para poder irse de aquí juntos. La heroína accedió a hacerlo, y cuando escaparan podrían comer mucha comida deliciosa, y también podrán conocer a sus buenos amigos. Así que definitivamente deberían salir juntas. Después de un rato, la heroína volvió a la panadería, y ahora lo más importante para ella era hacerse más fuerte. Era necesario comenzar con lo que se podía hacer ahora mismo, porque las hadas tenían 3 maneras de volverse más fuertes. La primera era subir de nivel una habilidad para convertirse en un hada de alto rango. La segunda era aprender y utilizar un método especial de respiración. Y la tercera era templar tu espíritu. Necesitábamos algo que un Isen recién nacido pudiera hacer, como aprender el método de respiración Fatum de 2 pasos, respirar con todo el cuerpo y también templar el espíritu, hacerlo más fuerte. Así que, de momento, se decidió empezar a hacer flexiones. Mamingo, al ver esto, se sorprendió visiblemente. El hada dijo que se trataba de un entrenamiento, y todo porque se había propuesto metas, ahorrar dinero, reunir información y hacerse más fuerte. El pastelero, con una sonrisa, se dio cuenta de que ahora entendía de qué iban sus anotaciones en el cuaderno, y por eso le preguntó si necesitaba hacerse más fuerte para hacer algo. Admitió que había una persona a la que tenía que derrotar, y probablemente por eso escribió que necesitaba conseguir un segundo ascenso y un rango de combate para ser más útil en la batalla. Mi amigo también preguntó si otras formas de hacerse más fuerte, además de fortalecer el alma, seguían siendo difíciles, y era cierto. Entonces, Mamingo sugirió de repente encontrar a una persona que la ayudara con su potenciación, y se refería a un cazador de la muerte que le enseñaría a usar otras armas, además de la varita de hada, y también le mostraría cómo actuar en el campo de batalla. A Shurensha le gustó mucho esta idea, así que preguntó si su amigo conocía a una persona así.
Pero el pastelero ofreció de repente su candidatura, explicando que era Soler Sheptarim. Esto fue un shock para las hadas, porque era un rango muy alto. Las hadas respiraban a través de Patigram y los humanos a través de Solim. Y cuanto más Solim tiene un Soler, más fuerte es. Y el número de Solim es el criterio para evaluar el rango. Si Mamingo, que tiene 7 Solim, fuera un hada, su rango sería Bacalas, que es la clase más alta. Y así, ahora estaba dispuesta a rogarle que le enseñara. Antes se había dado cuenta de que podría resultarle un poco difícil si él le enseñaba, pero el hada le aseguró que estaba preparada para todo. Y en este caso, valía la pena empezar por corregir sus ineptas flexiones. Ese día vio otro Mamingo y fue duro y aterrador. Y al cabo de un rato, empezó el entrenamiento y Río, un hombre mayor con un látigo, le dijo que esquivara y que, si le daban, volvería a empezar. Empezó a tener sesiones de entrenamiento muy duras, que tenían lugar todos los días. La comida que le daban era de mala calidad y las raciones no hacían más que aumentar, pero el chico cada día estaba más fuerte. Pero el hada también le seguía el ritmo, y juntos intentaban crecer todo lo que podían hasta hacerse fuertes. Pasó el tiempo y llegó el otoño, y la heroína se alegró de mostrar a su amigo que ya podía hacer 20 flores a la vez. Río, que la elogió por ello, dijo que se sentía como en un jardín de flores muy bonito. Pero se dio cuenta de que también había crecido y ganado músculo. El hada le explicó que sus flores estaban llenas de terra, lo que significaba que la recuperación sería más rápida si se sentaba y lo intentaba. La última vez que ella le habló de esto, él recordó que terra es la energía natural que reciben las personas y las hadas cuando respiran. Esta era la respuesta correcta. Terra se acumulaba en los pulmones y se convertía en una energía muy importante. Si allí se encontraba con el alma de un hada, se convertía en vita. Y si se encontraba con el alma de un humano, se convertía en vis. Cuando los pulmones se llenan de vis, las puertas del alma Solim se abrirán y una persona se convertirá finalmente en Soler. Pero lo más importante es sentir terra. Debes empezar lentamente, respirando terra mezclada con aire. La forma en que lo hacía asombraba al hada, y ella sentía que con cada respiración que hacía, la terra que había en la habitación se iba. Ella no entendía cuán grande era su capacidad pulmonar, porque él seguía absorbiendo todo, y la velocidad de transformación en vis era casi instantánea. Como era de esperarse, Río ya no era el niño que estaba encerrado en el calabozo. Pasó algún tiempo y el niño finalmente abrió los ojos, diciendo que creía que podía abrir las puertas del alma de Solim. El hada vio que su alma estaba completamente llena y ahora mismo podía abrir Solim. Así que ahora solo quedaba apoyarle con ella. Entonces el niño la escuchó y liberó una fuerte energía que brilló por toda la habitación. El poder de la energía era tan grande que derribó a la pequeña hada en pleno vuelo, pero su amigo consiguió atraparla. Se hizo evidente que lo había conseguido, y justo en ese momento Río se convirtió en Soler y sintió por primera vez una energía tan fuerte. Ella sabía que el niño era brillante, pero resultó que era simplemente brillante. A diferencia de las hadas, que conocían la existencia del alma desde el momento en que nacían, las personas sin medios especiales no podían conocer la existencia del alma. La forma que elegía la gente para conocer el alma era acumular artificialmente vis en los pulmones. Si este método se utilizaba una y otra vez, se acumulaba una cantidad suficiente de vis en los pulmones y una persona tenía derecho a abrir el Solim. Abrió la entrada al alma y se dio cuenta de la existencia del alma. Parece que el alma de Río no estaba llena, incluso cuando había suficiente vis en ella para causar una explosión, lo que significaba que su alma era simplemente enorme, y ya era obvio que se convertiría en el mejor Soler. Para este propósito, Om es lo más importante ahora. Si hay suficiente Om, entonces su alma y su patigrama podrán fortalecerse y desarrollarse. Usualmente, Om era obtenido cazando la muerte.
pero ahora es imposible. Y por lo tanto, era necesario resolver este problema de alguna manera. Había que encontrar este camino a toda costa, por el bien de Río. Así llegó la primera nevada, y cerca de la floristería Flora, el hada ayudó a plantar todo un campo en la tierra vacía. Ahora podía cultivar cientos de flores, y era increíble, y el precio de sus flores ya había superado el 1.000.000. Sus flores eran muy especiales, porque las raíces absorbían la muerte y las flores brillaban, y esta luz alejaba la oscuridad de la muerte. Cada vez más gente buscaba sus flores, y cuando se enteraban de que podían absorber la muerte, si seguían haciéndolo, el hada de las flores se hacía rica. Un poco más tarde, se reunieron para celebrarlo en la panadería, y Remy señaló que ahora el dinero se acumularía a un ritmo increíble. Pero ella necesitaba aún más dinero. Después de todo, necesitaba comprar mucho y lo necesitaba para Río, que ahora se entrenaba para ser más fuerte. Remy se dio cuenta de que Río parecía ser el único que se beneficiaba de todo, así que le preguntó si podía usar al hada, porque tal vez al fingir ser débil, quería que ella hiciera todo lo que él necesitaba. Pero el hada, sin dudarlo, empezó a negar todo esto, diciendo que era un niño muy modesto y amable. El amigo admitió que se trataba de una broma, y el pastelero, a su vez, le dijo que sería mejor hacer la compra de forma anónima a través de Remy, porque si compra mucho le puede pillar el alcalde. Pero Remy le aseguró que no pasaría nada, que se lo dejara a ella. Mientras se divertían, entró el cartero para entregar una carta de Klondaya a Shurensha. En la carta, el hada mayor preguntaba si Shurensha estaba preparada para una cena mágica, ya que había estado ocupada últimamente y no había podido reunirse con ella. Pero si a Shurensha no le importaba, podía ir a su casa, donde podría conocer a las demás hadas. Todas ellas eran de confianza, y pensaba que podrían ayudarla, así que estaba deseando hacerlo. La propia heroína se sentía bastante insegura y no entendía cómo podía ir allí. Pero su amiga estaba más relajada al respecto y dijo que era una buena oportunidad para conseguir nuevas conexiones, porque nunca había visto a otras hadas excepto a Daya. Así que ahora tenía una buena oportunidad de conocer a las demás, y como Daya las había elegido, no había por qué preocuparse.